Pues el sistema nervioso es un conjunto de células que son encargadas pues, de dirigir, supervisar, controlar las funciones de nuestro cuerpo. Bien, es un sistema que está encargado de controlar las funciones de nuestro organismo. ¿Y qué funciones son esas? Por ejemplo, las funciones... ¿A qué funciones nos referimos? ¿Cómo? Por ejemplo, las funciones motoras y sensitivas. Las funciones motoras y las funciones sensitivas. Muy bien. Profe, pues todas las funciones homeostáticas del cuerpo están reguladas por señales conducidas por el sistema nervioso. Sí, señor, así es. Es decir, facilitan el equilibrio entre las respuestas, entre el ambiente externo y el ambiente interno. Es decir, que regulan un tipo de homeostasis. Regulan las respuestas entre el ambiente externo y el ambiente interno de la célula. Y utilizan unas moléculas que se llaman neurotransmisores. Sí, dígame, mija. Y también para controlar las funciones de los órganos, ¿no? Porque pues como el sistema simpático y parasimpático. Ajá, sistema simpático y parasimpático que hace parte del sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo a su vez hace parte de un sistema que es el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Que tiene dos subdivisiones, como su nombre lo dice, sistema nervioso periférico, que tiene dos subdivisiones que son el sistema nervioso somático, que tiene algunas neuronas sensitivas y motoras, y el sistema nervioso autónomo, que tiene dos subsistemas, que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ahora, para establecer ciertas funciones fisiológicas, utilizan unas moléculas que generalmente se encuentran en las diferentes fibras nerviosas, y esas diferentes moléculas que se encuentran en las fibras nerviosas se denominan como neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, generalmente tiene, óigase bien, dos divisiones. Es un sistema nervioso que está conformado por un sistema nervioso central, que está conformado por un cerebro, un cerebelo y una médula espinal. Por el otro lado, tenemos un sistema nervioso periférico, que a su vez está conformado por un sistema nervioso somático, por un sistema nervioso autónomo, ¿sí? ¿Qué pasa entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central? Generalmente ellos modulan ciertas acciones, se comunican utilizando unas fibras, las fibras que van, las fibras que vienen, que se llaman fibras aferentes y fibras eferentes, y que todas estas manifestaciones y todas estas funciones dependerán de la fibra en la cual inerven. Por eso la palabra inervar siempre estará relacionada con lo nervioso, y la palabra irrigación siempre estará relacionada con el término arterial, mantenimiento, o sea, la cantidad de sangre que llega a un determinado tejido a través de una arteria, ¿sí? O a través de una vena. Se llama todo lo que tiene que ver con la irrigación, mientras que todo lo que tiene que ver con lo nervioso, pues estará relacionado con los procesos de inervación. Bien, recordemos que nuestro cerebro pues tiene una principal célula, que son las neuronas tienen unas constituciones también y unas estructuras delimitadas y que juegan unas funciones específicas en el mantenimiento celular. Por eso, cada vez que nosotros o nuestra célula debe mantener un equilibrio entre el ambiente interno y el ambiente externo que rodea la célula. Por eso existe un espacio que se llama el espacio extracelular, el espacio intracelular,
por eso hay sodio en la membrana extracelular, potasio en la membrana intracelular, y cualquier estímulo que sea que desencadene, por ejemplo, un potencial de acción, puede producir una determinada acción fisiológica. Lo que sucede, por ejemplo, en los desequilibrios hidroelectrolíticos, lo que ocurre, por ejemplo, en un proceso convulsivo, en una convulsión, lo que produce, por ejemplo, o el estímulo que produce, por ejemplo, el dolor. De allí que existan unas vías del dolor. Es decir, cuando se produce un estímulo que puede viajar a través de una fibra que se llama la fibra aferente primaria tipo C, que viaja a la médula espinal, abre el mecanismo de la compuerta del dolor, sube al haz espinotalámico lateral y llega hacia las fibras serotoninérgicas ascendentes. Al llegar allá hacia las fibras serotoninérgicas ascendentes, pues el estímulo viaja hacia los centros cerebrales superiores y nosotros podemos percibir, por ejemplo, sensaciones de dolor a través de un estímulo, ya sea el frío, ya sea el calor, o a través de un estímulo de características físicas. Entonces, miren que el sistema nervioso es una compleja red que permite la comunicación interneural y la regulación de la homeostasis de la célula, es decir, el equilibrio. ¿Sí? Por allá en 1942, Gannon, un gran fisiólogo, de hecho todavía existe la fisiología de Gannon, introdujo por primera vez el término de homeostasis. Y de ahí para allá aparece entonces la fisiología, la neurología, la anatomía, la biología, ¿sí? Y todas esas ciencias interdisciplinares estarán relacionadas con ese equilibrio que debe mantenerse en la célula para que ésta se mantenga viva. Bien, entonces, óigase bien, el sistema nervioso está conformado, es un sistema que controla y coordina las funciones de todo el cuerpo, que detecta, interpreta y responde a estímulos internos y externos. Por ejemplo, podemos responder a estímulos dolorosos o a sensaciones dolorosas. Podemos responder a una sensación placentera. Podemos responder ante un trauma. Y entonces todas esas funciones y todas esas acciones fisiológicas estarán coordinadas a través del sistema nervioso. Los mensajes que transmite lo hacen a través de unas señales que se llaman señales eléctricas. Estas señales eléctricas se denominan impulso. Por ejemplo, yo les decía ahorita que nosotros, por ejemplo, en la vía del dolor, nosotros tenemos un impulso nervioso. Ese impulso nervioso se percibe, es decir, el golpe o el insertar una aguja en la piel puede producir estímulos dolorosos. Bien, un estímulo doloroso viaja, es decir, a través o emite un mensaje, y esos mensajes que transmite pues son señales eléctricas. Y esas señales eléctricas pues se llaman impulsos. Un ejemplo, vamos a tratar de explicarlo a manera con lapicito. Yo tengo aquí una jeringa. Voy a tratar de pintar una jeringuita. Esa jeringuita yo la quiero introducir, por ejemplo, en una mano. Acá tenemos en esta mano, óigase bien, esta mano. Por favor. ¿Me están escuchando? ¿Hay alguna interrupción ahí? Bien,
Entonces yo tengo aquí unas terminaciones. A estas terminaciones, esta es una mano, supóngase que esto es mi mano. Ya tenemos unas terminaciones nerviosas y esas terminales nerviosas tienen unos receptores, que son receptores responsables de mecanismos de dolor. Entonces, al sentir un impulso, una sensación nerviosa, aquí tenemos unos receptores que se llaman los famosos nociceptores. Los nociceptores sensan esa sensación del dolor, se desencadena un potencial de acción y ese impulso, ese mensaje que se transmite a través, o ese mensaje que transmite, son señales eléctricas. Esa señal eléctrica inicialmente llega, óigase bien, a una fibra que se llama la fibra aferente primaria tipo C. ¿Sí? Aferente primaria tipo C. ¿Qué hace la fibra aferente primaria? Pues ella modula la sensación del dolor, el dolor viaja, ¿sí? Y llega a otra estructura importante, el impulso. Es decir, ¿qué es el impulso? Pues la señal eléctrica. Esa señal eléctrica viaja ¿a dónde? A la médula espinal. Si el impulso es suficiente o si se desencadena un potencial de acción suficiente, pues se abre un mecanismo que se llama el mecanismo de compuerta del dolor. Al abrirse este mecanismo de compuerta del dolor, se sintetizan o es decir, este impulso genera otras señales eléctricas. Al generar otras señales eléctricas, pues obviamente se generan unas sustancias, es decir, se sobreexpresan unas sustancias. Y si entonces se expresa una sustancia por acá que conocemos y que vamos a hablar de ella en prácticamente todo el semestre, que se llama la noradrenalina, que es un neurotransmisor y también es una catecolamina y es una catecolamina endógena que genera ciertas acciones de tipo fisiológico. Se genera también otras sustancias de las que se habla con mucha frecuencia, que son las famosas prostaglandinas. Además, se genera otro tipo de neurotransmisor importantísimo que es excitatorio, es decir, es excitatorio del sistema nervioso. A ese neurotransmisor que es excitatorio del sistema nervioso se le denomina glutamato, ¿sí? Fuera de eso, óigase bien, antes de seguir, por acá en las terminaciones nerviosas tenemos unas sustancias que son responsables de la irritación nerviosa, de la irritación del nervio. Es decir, que aumenta la transmisión de las señales eléctricas. Y entonces a estas sustancias que hacen parte de la irritación nerviosa en mecanismos de dolor se le conocen con el nombre de bradicininas. ¿Bien? Y luego vamos a mirar por qué es importante todo este cuento del cual les estoy hablando. ¿Cómo se conoce como qué? ¿Cómo? ¿Se conoce como qué? ¿Para qué? Las bradicininas. No sé si ustedes han escuchado hablar de las bradicininas. Las bradicininas no son más que sustancias o moléculas responsables de la irritación nerviosa. Es decir, que ellas se sobreexpresan, se pueden sobreexpresar, por ejemplo, con estímulos dolorosos. Un chuzón, por ejemplo, lo que yo les decía, si yo cojo una jeringa y yo quiero tomar una muestra de sangre, pues obviamente yo coloco un torniquete, coloco la jeringa, ¿cierto? Y voy a tomar una muestra, pero ese pinchazo genera un potencial de acción nervioso, genera un estímulo, un impulso nervioso que viaja a través de una fibra nerviosa que se llama la fibra aferente primaria tipo C. ¿Está claro? Entonces, solo ese impulso, solo ese estímulo, pues me va a generar unas moléculas y a esas moléculas que se generan se les denomina bradicina. Bien,
el impulso viaja, llega aquí a la fibra aferente primaria C, quien la modula, luego llega a la médula espinal, se sobreexpresan unas sustancias que también están inmersas en sensaciones dolorosas, que son, por ejemplo, la noradrenalina, por ejemplo, las prostaglandinas, por ejemplo, por acá, el glutamato, la dopamina que se sintetiza o que sintetiza noradrenalina, porque recordemos que dopamina pues es precursora de noradrenalina, y por acá se sobreexpresa otra sustancia importantísima que se llama sustancia P. ¿Bien? Eso me imagino que ustedes lo vieron en anatomía, los neurotransmisores, la sustancia P. ¿De qué es responsable la sustancia P? También es responsable de mecanismos de dolor. Y entonces, por ejemplo, la noradrenalina, que es una sustancia, que es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático, ella va a inervar a ciertas vísceras y se pueden producir diferentes cambios. Por ejemplo, se puede aumentar la presión arterial. De allí que, por ejemplo, las sensaciones dolorosas o el dolor me pueda aumentar la presión arterial. Un ejemplo, no sé si de pronto a ustedes les ha pasado alguna vez, en un postquirúrgico o a un paciente que haya sido sometido a un procedimiento quirúrgico, después del postquirúrgico, el paciente generalmente llega hipertenso. ¿Por qué creen ustedes que llega hipertenso? Porque hubo un estímulo doloroso que produjo una sensación displacentera en un determinado tejido. Al producirse una sensación displacentera en un determinado tejido, se produce la sobreexpresión de estas sustancias. Prostaglandinas, noradrenalina, sustancia P, glutamato, ¿sí? Y ese estímulo que abrió ese mecanismo de compuerta del dolor, a su vez viaja. ¿Y viaja hacia dónde? Hacia un haz que se llama el haz espinotalámico lateral. De ese haz espinotalámico lateral, entonces, sí, continúa el impulso, miren, la señal eléctrica que viaja en milésimas de segundo. ¿Hacia dónde viajan estas fibras serotoninérgicas? Hasta los centros cerebrales superiores. Por eso yo puedo decir, me chusé, y puedo hacer estímulo de retirada ante un determinado estímulo nervioso. O sea, yo puedo tener una respuesta de retirada ante un determinado estímulo. Y eso yo no lo hago en una hora. Me chusé, pero a la hora digo me chusé. No, yo lo hago de manera inmediata. ¿Por qué? Porque esos impulsos, esas señales eléctricas pueden viajar en milésimas de segundo. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, ¿por qué es importante conocer estos mecanismos? Si yo dijera, pues esto no me interesa de pronto conocerlo, pues falso, debo conocerlo. ¿Por qué? Porque yo debo conocer que existirán entonces moléculas xenobióticas o moléculas exógenas que me van a disminuir la síntesis de bradicininas. Ejemplo, los analgésicos. Entonces, de allí que las sustancias, por ejemplo, cuando lo vean en farmacología clínica, ustedes van a mirar que existirán sustancias farmacológicas que disminuyan la síntesis de prostaglandinas, pero que también puedan disminuir las síntesis de bradicininas y también la síntesis de prostaglandinas. Y a estas sustancias que generalmente pueden, ¿sí?, disminuir la síntesis de prostaglandinas y disminuyan los procesos asociados a la inflamación, pues se les denomina antiinflamatorios. Pero entonces por eso es tan importante conocer todo este mecanismo y conocer exactamente en dónde actúa cada una de esas estructuras. Muy bien.
Desde el punto de vista fisiológico, entonces, podemos decir que la unidad fundamental del sistema nervioso se llama neurona. Yo creo que ustedes vieron todo lo que es una neurona, las partes de la neurona y las funciones de una neurona. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Todo bien, profe. Bien, entonces, vamos a continuar. Entonces, fíjense que decíamos que la unidad fundamental, si tienen alguna pregunta, por favor, acérquense al micrófono y preguntan de una vez, porque a veces la pantalla no me deja ver los mensajes de chat. Entonces, más bien, si tienen alguna pregunta, pues se acercan un momentico al micrófono y preguntan. ¿Listo? No se queden callados. Denuncien. Bien, entonces, ¿cuáles son la neurona? Que es la unidad fundamental del sistema nervioso, tiene 4 funciones generales. ¿Cuál es la primera? Recibir información del medio interno, externo y de otras neuronas, ¿sí? Para procesar esa información, modularla y emitir diferentes respuestas. Integrar la información recibida y producir una señal de respuesta es otra de las funciones de la neurona, además de conducir esas señales a una determinada terminación nerviosa. Y finalmente, transmitir a otras neuronas, glándulas o músculos, es decir, transmitir esas señales hacia otras neuronas, hacia otras glándulas o músculos para producir, por ejemplo, una respuesta fisiológica. Bien, entonces, ¿cuántos tipos de neuronas existen? Pues existen 3 tipos de neuronas. Eso ya lo vieron ustedes en la parte anatómica. Aquí estamos simplemente haciendo un pequeño repaso, ¿sí? Entonces existen, les decía, 3 tipos de neuronas. Tenemos las neuronas sensitivas, que son una de las neuronas más conocidas. Ellas actúan como receptores que determinan ciertos estímulos. Uno de los estímulos que más se encuentran relacionados son los estímulos de luz. Un estímulo de presión, un estímulo de sonido. Es decir, nosotros podemos decir, hay un pito. Es decir, se escucha un pito, se escucha un ruido. ¿Por qué? Porque esas neuronas actúan como sensores, como receptores que detectan el estímulo específico, lo modulan y lo llevan hacia los centros cerebrales superiores, donde generalmente somos capaces de percibir esas sensaciones y de determinar qué tipo de sensación estamos escuchando o estamos, por ejemplo, sintiendo en nuestro organismo. Bien, entonces, ¿qué pasa con esas neuronas sensitivas? Pues esas neuronas sensitivas actúan como receptores, ellas detectan el estímulo específico, transmiten el estímulo hacia el cerebro y también hacia la médula espinal. Tenemos otro tipo de neuronas que son las neuronas de asociación. Y las neuronas de asociación son supremamente importantes desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque estas neuronas generalmente, o esas neuronas de asociación, ellas están situadas entre el encéfalo y la médula espinal. ¿Y qué hacen entonces esas neuronas? Ellas interconectan a las neuronas sensitivas y a las neuronas motoras. A las neuronas de asociación también se les denomina neuronas internunciales. Bien, por acá tenemos el otro tipo de neurona que se llaman neuronas motoras. ¿Qué pasa con las neuronas motoras? Ellas transmiten información generalmente fuera o lejos del cerebro, de la médula espinal, ¿hacia dónde? Hacia los músculos y glándulas, además de los órganos efectores. Un ejemplo de un órgano efector. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, quién me puede dar un ejemplo? Allá Juan Sebastián.
Un ejemplo de un órgano efector. Un ejemplo de un Profe, ¿cuál Juan Sebastián? Juan Sebastián. Cualquiera de los Juan Sebastián. Morales. Profesora, ¿puedo decirle que son, digámoslo así, los músculos o de pronto el estómago como tal? Es un órgano efector, el estómago, corazón es un órgano efector, ¿cierto? Y entonces yo podré recibir fibras simpáticas a nivel del corazón. Y cuando cuando se inervan o cuando se producen estímulos de fibras nerviosas simpáticas a nivel del corazón, se producirán acciones de tipo fisiológico. Un ejemplo, el aumento de la presión arterial. Otro ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca. Otro ejemplo, se sentirá muy probablemente el corazón aumente su frecuencia cardíaca, su velocidad de conducción, su presión arterial, podría aumentar inclusive su contractilidad. ¿Por qué? Porque esas fibras nerviosas transmiten información y utilizan unas moléculas que llegan a esos órganos efectores y producen una determinada respuesta. Bien. Y entonces fíjense que aparecen también unas estructuras o unas partes o las partes que generalmente caracterizan, a una neurona. Tenemos entonces las dendritas, que son las terminales nerviosas que interconectan entre neurona y neurona. Tenemos un cuerpo o soma y tenemos una vaina aquí de mielina. Pregunta para Angie Daniela. ¿Dónde está Angie Daniela? Aquí, profe. A ver, Angie Daniela, regáleme su cámara, por favor. Por eso es que tienen que estar siempre en la jugada con la clase, porque yo voy a estar, todo el tiempo voy a estar preguntando, pues para que ustedes estén todo el tiempo despierticos y no se me vayan a dormir. Bien, a ver, Paula, no es que estoy diciendo que Paula esté dormida, no, sino, a ver, Paulita, regáleme su cámara y dígame, ¿para qué sirve la mielina? ¿Para qué le sirve la mielina a la neurona? Prenda la camarita. Profe, ¿Angie o Paula? Angie Daniela. Profe, ellas no son las que cubren y aumentan la velocidad. ¿Cómo? Ellas no son las que protegen, las que cubren y aumentan la velocidad. Digamos que tienen efecto protector. Listo, ajá. Pero ¿qué otra función tienen la vaina o la mielina? Allá Eric Vega Klusman. Profe, ella no es la que ayuda al impulso para que sea más rápido, porque cuando hay un déficit de mielina, pues la respuesta no es tan rápida. Sí, señor, las vainas de mielina generalmente facilitan, ¿cierto? Facilitan la transmisión del impulso nervioso. Por eso yo les decía ahorita que al inicio de la clase les decía que existen entonces algunas patologías asociados, por ejemplo, a los procesos de mielinización. ¿Por qué? Porque muy probablemente existirán algunos trastornos asociados a procesos de desmielinización. Y de hecho hay neuronas. Qué pena. Profe, como las coreas también, como la Corea de Huntington y todo eso. Sí, señor. La Corea de Huntington, la ELA,
por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, donde hay procesos de desmielinización que pueden ser generalmente o que pueden producir enfermedades de tipo degenerativo, como la enfermedad o la esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, es importante también, muchachos, resaltar, qué pena, lo está pasando, yo vivo muy cerca del batallón de policía, del batallón del ejército acá en Cali, entonces cada rato pasan helicópteros. Entonces, ¿qué les decía? Que desde el punto de vista fisiológico existen unos tipos de neuronas que son mielínicas y otros tipos de neuronas que son amielínicas. Y es normal. No quiere decir que una neurona, porque sea amielínica, sea una neurona patológica. No, hay neuronas que per se, es decir, su función o su origen, su función per se es ser una neurona amielínica y tendrá entonces unas funciones totalmente diferentes y fisiológicamente pueden ser normales. Pero hay neuronas que necesariamente deben tener suficiente mielina para permitir, para facilitar el desplazamiento del impulso nervioso. Entonces, aquellos procesos degenerativos en los cuales se disminuye la producción de mielina, generalmente estos procesos tienden a ser muy severos, tienden a ser progresivos y tienden inclusive a producir algunos problemas graves. Uno de ellos, por ejemplo, se ha determinado que uno de ellos es la ELA, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, la corea de Huntington. Bien, tenemos entonces un axón. ¿Qué es el axón? Allá, Sayira, Santander. ¿Qué es el axón en una neurona? Pues es la prolongación del cuerpo de la neurona. La prolongación del cuerpo de la neurona. Bien, y entonces, ¿qué será, por ejemplo, qué será una dendrita? Acabamos de hablar de la dendrita. ¿Qué estábamos diciendo de la dendrita? Que son las prolongaciones de ¿quién? De la neurona. Y que permiten interconectarse entre neurona y neurona. Eso hacen las dendritas. ¿Bien? Profe, una pregunta, entonces, una neurona que sea mielítica, ¿ella de todas formas puede transportar los impulsos o no lo hace? Claro, pero no podrá transportarlo de la misma manera como lo hace una neurona que sea mielínica. ¿Sí está claro? Ella tendrá unas funciones fisiológicas y esas funciones fisiológicas necesariamente podrán ser normales, más no anormales o no producirán, por ejemplo, una enfermedad. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? Sí, señora. Bien, entonces miren que aquí tenemos el cuerpo celular o soma. El cuerpo celular o soma tiene un núcleo y generalmente dentro del núcleo se encuentran unas estructuras que son los organelos. Las dendritas, ya lo dijimos, estas son dendritas, son prolongaciones que generalmente son cortas, que pueden ser múltiples, pueden ser muchísimas, por donde se perciben o se reciben los impulsos entre neurona y neurona. Es decir, la neurona que viene del medio ambiente. Ejemplo, lo que acabé de decirles ahorita acerca, nosotros tenemos terminales nerviosas en nuestra mano. Si yo colocara, por ejemplo, Dios no lo quiera, la mano en una plancha, tendría una sensación de calor, pero esa sensación de calor se percibe a través de una terminación nerviosa, son unas prolongaciones cortas que producen impulsos y que viajan especialmente ¿hacia dónde? Hacia los centros cerebrales superiores. Tenemos un axón. Un axón entonces es una prolongación que es larga, que es única, por donde transita el estímulo, ¿sí? Ese es el axón, una prolongación larga por donde se transmite el estímulo ¿hacia dónde? Hacia los órganos o hacia una neurona. Ejemplo, un estímulo viajará a una
fibra nerviosa producirá un estímulo nervioso que viajará, por ejemplo, hacia un determinado órgano. Ejemplo, el corazón. Ejemplo, el pulmón. Ejemplo, el útero. Y utilizará allá, entonces, unos neurotransmisores que al llegar al ser inervados por estas estructuras podrán producir diferentes acciones fisiológicas. Un ejemplo, lo que pasa con el pulmón. Voy a tratar de explicarles lo que pasa, por ejemplo, a nivel pulmonar. Vuelvo nuevamente, me voy a explicarles con el tablero. Sí, entonces me voy aquí a un sistema que se llama el sistema. Bien, miren lo que pasa con este sistema. Yo tengo este sistema nervioso autónomo que tiene a su vez dos subsistemas. Un sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático, ¿sí? Simpático. Este sistema nervioso simpático, a ver allá Karen Rendón, nace en la fibra toracolumbar. Por eso a este sistema se le denomina, ¿qué otro nombre recibe el sistema nervioso simpático? A ver allá, Karen. Profe, pues ese sistema se divide en dos, ¿no? Que es el parasimpático y el entérico. Ah, bueno, listo. Pero ese sistema nervioso simpático, ¿dónde nace? Aquí tenemos que nace el sistema nervioso simpático. Y entonces nace en la fibra, ¿qué? ¿En dónde? En la fibras toracolumbares. Por eso a este sistema se le llama toracolumbar. O también se le llama adrenérgico. Esto debieron haberlo visto en anatomía. Entonces aquí tenemos, miren, un sistema nervioso simpático, ¿sí? Tenemos, nace en la fibra toracolumbar. Aquí tenemos un neurotransmisor implicado para este sistema nervioso simpático que se llama la acetilcolina. Ahora, este neurotransmisor está en la fibra, pero en la fibra que se llama fibra preganglionar. Recuerden que por las fibras viajan los estímulos, ¿sí o no dijimos ahorita? Y entonces, ese estímulo nervioso, pues tenemos esta fibra que se llama la fibra preganglionar, que tiene un neurotransmisor aquí, que es la acetilcolina, hace sinapsis. ¿Dónde hace sinapsis? Las fibras, en los ganglios. ¿Se acuerdan o no? Y entonces aquí hace sinapsis. Después del ganglio aparece otra fibra que se llama la fibra postganglionar. ¿Recuerdan o no? La fibra postganglionar, y el neurotransmisor de la fibra postganglionar es la noradrenalina o adrenalina. ¿Sí recuerdan o no recuerdan eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué pasa con este sistema? Este sistema nervioso simpático pues tiene un neurotransmisor que tiene dos receptores, un receptor alfa y por acá tiene otro subtipo de receptor que es el receptor beta. Alfa a su vez tiene un receptor alfa 1 y además tendrá un receptor alfa 2. Beta tendrá tres tipos de receptores, beta 1, beta 2 y beta 3. Bien, estos tipos de receptores. Entonces, alfa 1, por eso se llama alfa adrenérgico y beta adrenérgico. Por eso al sistema nervioso simpático se le conoce como adrenérgico. Se le conoce también como toracolumbar, porque nace en las fibras toracolumbares.
¿Está claro? Entonces, y se estimula en situaciones de estrés, en situaciones de riesgo, de huida. Y su principal neurotransmisor, pues es la noradrenalina. Recuerden, entonces, por eso, cuando nosotros nos asustamos, nuestra frecuencia cardíaca se aumenta, ¿sí? Nuestra frecuencia cardíaca se aumenta, nuestra presión arterial muy probablemente se aumentará y por eso nuestro corazón irá a 1000 cuando estamos asustados. Entonces, ¿qué pasa? Estas fibras nerviosas pueden llegar ¿a dónde? Hacia diferentes órganos. Al llegar a diferentes órganos, producirán respuestas fisiológicas. Un ejemplo de una respuesta fisiológica, ya lo dijimos ahorita, el aumento de la las ganas de ir al baño, ¿no? De orinar. Exacto. La broncodilatación también. La broncodilatación generalmente se produce, exactamente la broncodilatación por acción simpática, muy bien, y por acción parasimpática, la broncoconstricción. Entonces, por ejemplo, el estreñimiento, sí, y entonces yo podría, por ejemplo, decir, si este receptor que está aquí, este beta 2, generalmente se encuentra a nivel de pulmón, pues al estimularse a este receptor a nivel pulmonar, pues se producirá, por ejemplo, broncodilatación. ¿Está claro? De allí que muy probablemente existirán unas sustancias, se llaman sustancias farmacológicas, como de pronto lo han escuchado que es muy común, no sé si lo han escuchado, el salbutamol. ¿Sí lo han escuchado? Sí, señora. En la crisis asmática, ¿a quién estimulará? Exógenamente estimulará a un receptor beta 2 a nivel pulmonar y al estimular a ese receptor producirá broncodilatación. Por eso se utilizará, ejemplo, en pacientes con crisis asmática. Miren hasta dónde va todo este cuento de los estímulos y por eso es tan importante entender todos estos aspectos. Bien. Por ejemplo, si yo tuviera el estímulo de alfa 1 en el corazón, si yo tuviera un corazoncito, pues si yo lo estimulara, pues se aumentara la salida de este neurotransmisor, se aumentaría, por ejemplo, acá la presión arterial, se aumentaría, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, se aumentaría la velocidad de conducción y muy probablemente se aumentaría la contractilidad cardíaca. ¿Ve? Entonces, todos estos procesos pues estarán relacionados con la activación o la estimulación nerviosa y del sistema nervioso. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí, muchachos? Sí, yo tengo una. ¿Cada receptor es específico? Por ejemplo, alfa 1 solamente es para ciertos órganos o en general se puede. Pueden estar en diferentes sitios. No quiere decir que sea selectivo de un solo órgano. Por ejemplo, usted puede encontrar fibras beta-adrenérgicas a nivel del corazón. Podrá encontrar fibras beta-adrenérgicas a nivel del útero. ¿Qué es lo que pasa allí? Que habrán habrá mayor cantidad de receptores en una parte más que en otra. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, yo podré tener mucho más receptores beta-adrenérgicos a nivel pulmonar que a nivel del corazón. Podré tener más receptores beta 2 a nivel uterino que a nivel de corazón. Y entonces podré utilizar sustancias exógenas, un ejemplo, un medicamento que me estimule a ese receptor, pero que en otros órganos me pueda producir otras respuestas. ¿Estamos? Por ejemplo, el salbutamol. Exactamente. Luego vamos a hablar de eso cuando hablemos en farmacología, hablemos de las interacciones medicamentosas y de los efectos indeseables. ¿Por qué? Porque es que una sustancia exógena viaja hacia diferentes sitios de acción.
y entonces producirá respuestas distintas en diferentes sitios o en diferentes biofases. ¿Está claro hasta ahí? Yo tengo una pregunta. Bien, entonces permítame un momentico de ahorrar aquí. Y voy a conectar, voy a colocarle el conector, el cargador a mi computador que se me descargó. Un segundo.